Bueno, pues nuevamente buenas noches a todos. A nombre de la Universidad de Pedagogía Aplicada y siguiendo con el objetivo de nuestra institución de brindarles herramientas útiles en su desarrollo profesional y académico, les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass que lleva como título Los proyectos didácticos en la innovación de los libros. Antes de presentar a nuestros ponentes, les quiero compartir algunas indicaciones. Les pedimos, por favor, mantener sus cámaras encendidas, así como sus micrófonos apagados, y solamente utilizarlos en caso de que se solicite su participación o en alguna pregunta al final de la sesión. También les comento que se va a compartir un registro de asistencia al final de la sesión para poder tener registros de su participación en esta. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Voy a permitirme presentar a la maestra María Luisa Ibarra Ibarra. Ella es licenciada en educación primaria, licenciada en educación secundaria con acentuación en matemáticas. Tiene una maestría en psicopedagogía y actualmente es asesor técnico pedagógico por promoción con especialización en pensamiento matemático. También es docente del Centro de Estudios Superiores de La Salle. Es revisora de contenidos de saberes y pensamiento científico, capacitación en proyectos de primero y segundo, es innovadora en libros de texto de tercero de primaria y coautora de libros en especialización de español y matemáticas de nivel secundaria. Muchas gracias, maestra, bienvenida. También me voy a permitir presentar a la maestra Anel Cristina Pérez Reina. Ella es una pedagoga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un máster en docencia de la Universidad Internacional de América. Tiene especializaciones en diseño curricular en la Universidad de Uruguay y en formación de competencias profesionales en España. Tiene experiencia como docente en nivel básico, medio y superior, así como formación de docentes de nivel superior, asesor pedagógico y revisor de planes y programas de estudios universitarios. Es coautora en manuales para el diseño curricular, la elaboración de programas sintéticos y analíticos y programas analíticos de aprendizaje de licenciatura. Imparte cursos de inducción a nivel superior y coordinador de proyectos de creación de objetos de aprendizaje de la ANUIS, de la UANL. Es innovadora LTG en sexto grado. Actualmente cursa una maestría en aprendizaje y enseñanza del español en el IEP. También, muchas gracias, maestra, bienvenida. También me voy a permitir presentarles a la maestra Aide de Alba Núñez. Ella es licenciada en educación primaria en la normal Miguel Martínez y licenciada en educación especial. Actualmente forma parte de la Dirección de Educación Primaria de la SEP del Estado como asesora técnico-pedagógica. Se ha desempeñado como maestra frente a grupo, constructora de reactivos para las evaluaciones de enlace, intermedia y EFAN, examen final de aprovechamiento en Nuevo León. Es coautora en el libro de texto para tercer grado, La entidad donde vivo, del 2020. Es innovadora en la nueva familia de los libros de texto gratuitos, con 2 proyectos educativos en segundo y tercer grado. Gracias, maestra, bienvenida. También me voy a permitir presentar a la maestra Bianca Lidiet, Blanca Lidiet Cortina García. Ella es licenciada en educación primaria, licenciada en psicología y maestría en educación de didáctica constructivista. Se ha desempeñado como docente en escuelas públicas y privadas de primaria. Cumplí 16. Es asesor técnico pedagógico, integrante del taller Líderes de la Sociedad Actual de la Salle UDEM. Es asesor de ciencia y tecnología para niños de preescolar y primaria. Es conferencista y panelista del proyecto Comunidades de Aprendizaje y Retos Educativos a nivel nacional y en colaboración con varios países. Actualmente innovadora de libros de texto gratuito con proyectos educativos en tercero y cuarto.
Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Y sin más por el momento, pues les doy la más cordial bienvenida y cedo los micrófonos para ellas. Cuando gusten, maestras, adelante. Ok, pues buenas noches a todos. Voy a tener la primera intervención en esta masterclass que vamos a compartir con ustedes. Y el campo formativo que voy a estar abordando es saber ese pensamiento científico. Soy la maestra María Luisa Ibarra y pues es un gusto y un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Si gustan empezar con la presentación, por favor. Para comenzar con esta intervención, pues bueno, hay que tener claro que saber ese pensamiento científico como campo formativo tiene una metodología. De las 4 que propone la Secretaría de Educación Pública, tiene una metodología en específico, tal vez ya la saben y la conocen, es la metodología didáctica de aprendizaje basado en indagación bajo enfoque STEAM. Hago hincapié en esto de STEAM porque es ahí como un punto, ¿verdad?, de discusión. Si STEAM o STEM, bueno, realmente la metodología pura es STEAM, ya se aparece en todos los documentos normativos. Sin embargo, en México se hizo una adaptación, quitando la A, que se refiere a artes, pues porque se incorporó en el campo formativo de lenguajes. Entonces lo dejamos como STEM. Pero si ustedes revisan todos los proyectos que se proponen en los diferentes escenarios y en los diferentes grados de la educación primaria, realmente todos tienen algo que incluye artes, porque pues justo es la metodología pura, ¿no? Entonces, para fines de México, pues quitamos esta. Bien, ¿van ustedes a proyectar la presentación o la vamos a proyectar nosotros? Porque ya no supe ese punto. Y la estoy proyectando yo, maestra. Si gusta avisarme cuando debo cambiar de diapositiva, con gusto. Aquí Bueno, es que ya volví a cambiar. yo no veo la presentación. ¿Los demás sí la ven? Sí se ve. Sí, ok. Sí. El título de la siguiente diapositiva dice Proyectos didácticos SIPC en el ciclo escolar. Temporalidad. Bueno, entonces ya pasamos la diapositiva donde están las fases de esta metodología, que bueno, son 5. Ahorita los veremos en un ejemplo que vamos a estar revisando. Aquí en esta diapositiva que ustedes están viendo, marco temporalidad. Esta es una duda que pues de nivel generalizado tenemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben de durar los proyectos didácticos de saber ese pensamiento científico? Ahora sí que por ordenanza de la Secretaría de Educación Pública a los innovadores fue, bueno, pues son 15 sesiones. Nuestros proyectos estuvieron diseñados para 15 sesiones, las 5 fases. Sin embargo, cuando ya revisas cómo quedan incorporados en los libros de texto gratuito, esta tabla proyecta justo ese contenido de ciclo escolar. Si tú te vas a, no sé, a tercer grado, vas a encontrar que tienes 13 proyectos en los diferentes escenarios que tenemos. Eso te da como resultado, pues que si tenemos 13 proyectos y tenemos 40 semanas de ciclo escolar, hablo de semanas ideales, ¿verdad? En Nuevo León sabemos que hubo un ajuste, entonces ya te reduce semanas y pues aparte las semanas que van ahí mermando entre el inicio, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto sí nos da 3 semanas, los 13 proyectos por las 3 semanas, 15 días hábiles, pues sí te da, sin embargo, no es así. Entonces aquí una invitación es que de manera muy precisa, por eso tenemos el programa analítico, de manera muy precisa, ya de acuerdo a los contextos,
Los docentes van a dar la temporalidad que sea pues justa y necesaria en su grupo, en su comunidad. Entonces, este es un concentrado de todo el ciclo, los diferentes grados. Y bueno, tal vez tú puedas hacer esto en los diferentes campos y dosificar cuánto tiempo le vas a ir dando. Algunos proyectos serán más extensos, otros más rápidos. En la realidad, Enfoque STEAM es una metodología que sí te lleva muchísimo tiempo, sí se necesita ir haciendo como muy paso a paso para generar todos los artefactos que desde la tecnología, la ingeniería, principios de robótica, pues nos va dando. Sí son muy extensos, esa es una realidad. Bien, si le avanzamos, por favor. Aquí vamos a empezar con este ejemplo que les comentaba. Voy a permitirme, son nada más unas primeras dos fases las que voy a estar dando, pero este es el encuadre. Es una aventura de aprendizaje que está en quinto grado. La aventura se llama Objetos Bailarines, es del escenario aula. Y aquí lo que se pretende es que los alumnos de quinto grado, es la última aventura de aprendizaje. No quiere decir que se vaya a ver al último, porque también sabemos que a partir del programa analítico podemos ubicar según las necesidades del grupo, el docente va haciendo estos acomodos, ¿no? Entonces, en esta aventura lo que se pretende es que los alumnos revisen estos principios de magnetismo, fuerza de gravedad, impacto de fuerza, distancia, los polos de los imanes, positivos, negativos, etcétera. Esto es en cuanto a ciencias. Sin embargo, también se ve matemáticas. STEAM significa, bueno, pues ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Curricularmente hablando, pues vamos a ver aprendizajes de ciencias y de matemáticas. Para efectos de ciencias, lo que ahorita les comentaba. Y en cuestión de matemáticas, si le avanzamos por favor, en cuestión de matemáticas vamos a ir teniendo como actividades en donde los estudiantes van a ir sistematizando información, van a ir haciendo mediciones. Tú aquí ves la fase 1 de esta aventura de aprendizaje. Mucho es tomado del libro de texto de manera como está, pero otras actividades, estas hojas de trabajo, estos anexos que se van dando, corresponden a las actividades que los maestros van incorporando de prácticas, de hacer puntualizaciones más allá de lo que el libro de texto da, que en el grupo se requieren. ¿Sí? Entonces, aquí la fase 1, tenemos varios momentos. El primero es introducir al tema, bueno, en esta idea, ¿verdad? No quiere decir que así se vaya a dar, pero en esta idea, bueno, pues se ve un video, etcétera, ¿no? Le avanzamos, por favor. Vamos a ver el segundo momento de la misma fase 1, que corresponde al uso de conocimientos previos. Bueno, aquí los alumnos ya empiezan a como hacer un primer experimento muy simple, pero que ya los va acercando pues a esta idea de fuerza, de impulso, de cómo van a ir apareciendo estos principios del magnetismo. Le avanzamos. Finalizamos esta fase 1 con un momento que termina con hacer unas representaciones, unos dibujos, y entonces aquí, cuando ya los alumnos hacen todo esto, que la verdad es que te lleva a lo mejor 3 días de trabajo, es algo extenso poder hacer todas estas precisiones, finalizamos con un momento que es una evaluación. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo un esbozo de una evaluación en donde el maestro dice, bueno, ok, pero ¿cómo voy a ir sistematizando o registrando todo esto que el alumno va haciendo? Bueno, el maestro aquí, en esta idea, propone una lista de cotejo, la vemos en la siguiente diapositiva, una lista de cotejo con algunos aspectos. Aquí está ya esbozada la lista de cotejo y en la siguiente imagen pues van a ver ya estos aspectos que son propiamente lo que responde a lo que los alumnos fueron haciendo, ¿sí? Es la siguiente, adelante. Bien, en la siguiente diapositiva van a ver ahí los aspectos que van a responder a lo que el maestro tiene que ir sistematizando. Aquí terminaría esta fase 1. Es importante entender que tiene que haber aprendizajes de ciencias y de matemáticas de manera curricular.
Sin embargo, no te olvides que hay otros, por la propia metodología, que se van dando. Entonces llegamos a la fase 2, vamos como 2 o 3 diapositivas más adelante. Estos son los aspectos del cierre de la primera fase. Ahí está la fase 2. ¿En dónde está fase 2? Bueno, empieza con un momento, de hecho es la parte más significativa de la fase 2. En todos los proyectos de enfoque STEAM van a encontrar que se plantean, el ideal son 3 preguntas, porque ese fue como que la indicación que recibimos los innovadores. Sin embargo, hay algunas, muy poquitas aventuras de aprendizaje que tienen 2 preguntas. Por lo regular, en el grueso de los proyectos te vas a encontrar con 3 preguntas. La fase 2 se caracteriza por el planteamiento de estas 3 preguntas. Ese es el grueso de esta fase. Plantear las 3 preguntas que le van a dar el sustento a la siguiente fase, que es la fase 3, la fase de la indagación, la fase en donde se van respondiendo, no como un cuestionario, sino como a manera del método científico, resolviendo poco a poco con experimentos, con construcciones de artefactos que van a permitir que los alumnos vayan haciendo hipótesis y, por supuesto, llegar a conclusiones en cada una de las preguntas. La fase 3 es la fase más extensa. Entonces, le avanzamos. Aquí también cerramos esta fase con una idea de una lista de cotejo como un instrumento para el maestro, en donde puede ir observando cómo los alumnos pueden reconocer estas ideas. ¿Sí? Son algunas ideas de aspectos. Por supuesto, van a derivar de las necesidades de los grupos. Entonces, bueno, aquí le damos a la siguiente diapositiva. Yo lo que quiero es que con estas breves, ¿verdad? Por la situación de obviamente compartir un esbozo de los 4 campos, unas breves ideas, podamos tener claro cómo en cada una de las fases necesitamos ir instrumentando evaluación a partir de estos pues aspectos que el maestro va teniendo claros que debe de ir el alumno pues manifestando. Entonces, estos instrumentos, aquí te di listas de cotejo como tal, pero pueden variarse, van a depender de qué pretende el maestro que se evalúe. Como conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Recordemos que esta nueva escuela mexicana, pues, tiene como sustento un enfoque competencial, sigue siendo desarrollo de competencias. Entonces, tú deberás de tener claro, este material lo tenemos en una serie de evaluación emitido por la Secretaría de Educación Pública. En el tomo 4 encuentras esta información, que la verdad es que no la debemos de saber así como que no de memoria, sino que en la práctica puedes irla teniendo muy a la mano. Entonces aquí la lista de cotejo tú lo ubicas, es una técnica de análisis del desempeño, es un instrumento que se llama lista de cotejo y que nos permite valorar conocimientos, habilidades, valores y actitudes a partir de los rasgos que el docente va generando, ¿sí? Entonces si avanzamos, a mí me gustaría como llegar a esta parte como última, en donde podamos proyectar como una evaluación formativa, que es un tema que siempre va a ser complejo para un docente, cómo evalúo, ¿no? Y desde esta perspectiva de evaluar fase a fase, avance a avance, hasta llegar a en STEAM, a un artefacto final, a un producto final. Ese es el punto más importante de la metodología STEAM, llegar a un artefacto que le permita al estudiante manifestar todo lo aprendido en las primeras 3 fases. Entonces, aquí yo te hago esta propuesta en esta aventura de aprendizaje. Bueno, en la fase 1, tú tendrás que revisar si el alumno es capaz, desde las ciencias, de reconocer cuáles objetos son magnéticos y no magnéticos, en lo que tenga ahí en su contexto, ¿verdad? En su vocabulario y en su conocimiento que tiene de inicio. Reconocer cómo se da esta intensidad de fuerza, y viene como un pequeño experimento, si al golpearse, al soplarse, al disparar agua, empezar a reconocer cómo esta fuerza, cómo el impacto que se va teniendo y el material, pues va dando mayor distancia. ¿Y por qué hablo de distancia? Porque justo es lo que tenemos que revisar en matemáticas en esta fase 1. Los alumnos hacen como acercamientos a medir cuánto avanzó cierto material con cierta forma de dar fuerza
¿cuánto avanzó en centímetros? Midiendo con regla, unidades de medida convencional. Entonces, esto es como en la fase 1 y va registrando en tablas la información que obtiene. Pasamos a la fase 2, en donde el maestro debe de garantizar que los alumnos tengan, no nos quedamos en la diapositiva anterior, estoy en la misma tabla ahí, disponer estos materiales para dar respuesta a las preguntas de indagación. Ese es el fuerte de la fase 2, que los niños tengan todos los materiales para disponerse a la fase 3, que es la más extensa, insisto, en donde se va a ir respondiendo a estas preguntas de indagación. Quiero siempre enfatizar como 3 preguntas porque fue, te digo, como lo normativo. Sin embargo, hay pocas aventuras de aprendizaje que van a hacer 2 preguntas. Llegamos a la fase 3, en donde estos elementos que el maestro debe de tener claro, cómo va a evaluar según el instrumento que vaya determinando, lo vimos en la tabla anterior, según el instrumento, la intención, lo que se va a evaluar, bueno, debe de tener claro que los alumnos sean capaces de registrar estas observaciones que van dando, porque aquí los vamos acercando al método científico, que es una de las grandes finalidades de este campo formativo. También debe de validar que los alumnos hagan hipótesis iniciales, pero luego, con las respuestas que va dando a cada una de las preguntas, pues concluir con evidencia. Es decir, yo creía esto, pensé que pasaba esto, pero ahora estoy cierto de que ocurre, ¿no? De esta forma. Y por último, en esta fase, se pretende que los alumnos se expresen en una mesa redonda, pues estas investigaciones a las que llegaron. En matemáticas, aquí está interesante porque ellos empiezan a hacer gráficas de barras. Ahí el mismo proyecto de libro de texto te da estos indicadores de gráfica de barras. Entonces, fíjate cómo aquí, 5º grado, no sé en qué momento del ciclo lo vaya a ver el maestro, según su programa analítico, pero el niño ya tiene, este estudiante ya necesita trabajar pues ejes de X, ejes de Y, abscisas, coordenadas, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, es decir, tú sabes y hay que tener claro que en campo formativo de saberes y pensamientos científicos siempre va a haber aprendizajes de ciencias y de matemáticas como fuertes. Aunque te encuentres una pequeña imagencita, porque esta gráfica viene una pequeña imagen que dices, pues la hago en 3 minutos, ¿verdad? Sí, tú, pero los alumnos no. ¿Cuánto nos implica que el alumno sea capaz de trazar, por simple que nos parezca a nosotros, una gráfica de barras, ¿no? La verdad es que es bastante complejo. Entonces, evaluar este punto, pues sí nos lleva muchísimo tiempo y eso va en la fase 3. Hacer un comparativo en donde organiza otra vez distancias porque hace otros experimentos y volvemos a trabajar unidades de medida convencionales. Entonces, la fase 3, pues sí es importante que el maestro pueda evaluar estos aspectos. ¿Con qué instrumento? Pues ahora sí que tendrá que ir definiendo cómo. Esto no lo dan los proyectos. Te dice que tenemos que evaluar, pues formativamente, pero no te dice de qué manera. Entonces, bueno, tenemos muchos apoyos que nos ayudan a ver este proceso de manera muy clara. Ahora bien, no te olvides que tenemos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Entonces, hay que apuntalar hacia la autoevaluación, hacia esta automanera de que los alumnos autoaprendan y autogestionen sus formas de ir avanzando. Bueno, en la fase 4 se trata de que los alumnos puedan sistematizar todas sus conclusiones, generar un artefacto en donde apliquen lo aprendido anteriormente. Y bueno, ahí te doy unas ideas, ¿no? De cómo hablo de una infografía, etcétera. Y aquí te lo marco en artes, porque justamente hablo de una infografía creativa. Y bueno, terminamos la fase 5, en donde se trata de que los alumnos den respuesta a 6 preguntas de conclusión, tomen acuerdos ya finales. Y bueno, esta es una idea como muy rápida de cómo esta evaluación formativa pues se puede ir dando. ¿Es complejo? Sí. Y por supuesto que las demás compañeras te van a ir dando más ideas de pues, esta manera compleja de evaluar en un proceso que es un punto muy importante de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias y aquí termina mi participación. Gracias, maestra. O en algún estudio de fotografías, en vez de pedir que te tomen una foto, que si no ven el marco, no, pero no es un marco nada, es un nuevo tipo de marco y Les pedimos por favor revisar sus micrófonos para que estén apagados. Adelante, maestra, no sé quién va a continuar. Yo, maestra, buenas noches. ¿Sí me escucho? Nada más para verificar. Adelante, maestra, la escuchamos Gracias. perfectamente. Gracias. Gracias, maestra.
Bueno, mi participación en los libros de texto es en sexto año en el campo de lo que es lenguajes, específicamente español. Aunque claro, yo soy maestra de español de secundaria actualmente. Sin embargo, participé ahí. Para mí fue muy interesante porque yo puedo ver otro panorama. Desde mi proyecto que desarrollé, yo quiero ver un alumno que me va a llegar a secundaria, ¿no? Cumpliendo con con un perfil, ¿no? Para allá. Entonces, en este proyecto, como saben, lo trabajamos, no es que nosotros lo hayamos hecho, ¿verdad? Sino que se desprende de un contenido que se establece, que en este caso, pues ahí está escrito, ¿verdad? Me voy a ir rápido. Básicamente, eh, este, este contenido que es analizar información de manera crítica, va a irse, si vamos adelantando, maestra, se va a ir a un PDA, ya lo concreto, que básicamente habla sobre dos puntos, lo que es la preparación y la participación en un debate. Sin embargo, ahí podemos ver, y si no se queda ahí la presentación, desglosados todos los elementos que vamos a desarrollar en este proyecto. El debate implica, obviamente, tener cuestiones o la preparación. Tiene que ver básicamente con lo que es el desarrollo de un texto argumentativo. Y para esto, pues tengo que ir trabajando, tenemos que ir trabajando con los muchachos, la cuestión de las opiniones, de cómo redactar opiniones, los argumentos, obviamente la parte de la investigación para fundamentar, la parte de la cuestión de establecer roles, ¿no? Y funciones dentro de lo que es el debate, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte de la investigación y la escritura. Sin embargo, si le damos más adelante, maestra, el escenario es el aula. Mi proyecto estaba exclusivamente en el escenario del aula. Sin embargo, obviamente esto puede salir, ¿no? Yo creo que no nos podemos acotar, aunque en los libros está planteado para un escenario, no nos podemos acotar solamente a la cuestión de que mi proyecto se desarrolla hasta el aula y se acabó. Entonces puede salir. Sin embargo, ustedes van a ver que el nombre del proyecto que yo pongo ahí es Debates breves pero profundos, porque hay una cuestión aquí. Mi proyecto no solamente es para desarrollar el proceso para preparar y participar en un debate, sino que el producto al que voy a llegar yo, o uno de los productos que tengo que tener para poder desarrollar el debate, es un microrrelato. Entonces yo hablo como un 2 por 1. Es un proyecto algo complicado si lo veo así, porque el producto es, los voy a enseñar, aunque lo principal es desarrollar la habilidad para debatir, para argumentar, eso lo van a hacer sobre un microrrelato que ellos mismos van a ir construyendo dentro del proceso. Entonces, estamos hablando de dos procesos paralelos, lo cual también es parte del desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, yo creo que es uno de los que yo veo plus en esta cuestión de mi proyecto, ¿no? Hay otro proyecto, inclusive en sexto año, que también habla sobre los debates, pero ellos los van a ver, van a debatir sobre un mural y es visto en otro de los escenarios, nada más para correlacionar. A veces creemos que nada más el contenido y el PDA es exclusivo para un solo proyecto y da para muchos, ¿sí? Da para muchos. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Pues era ese, debatir en torno a la creación de microrrelatos relacionados con problemáticas de inclusión, igualdad, equidad de género y cuidado de la salud. Y en este punto quiero resaltar cómo mi proyecto o los proyectos más bien no surgen de la nada. O sea, recordemos que en la metodología, en toda la NEM, estamos hablando de lo que es la cuestión comunitaria. Entonces, no es nada más una cuestión académica. Entonces, aquí tenemos que ver, definitivamente, en la metodología de proyectos, problemáticas reales del contexto de la escuela, de los chicos, de sus familias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ya está establecido, eso no lo puse yo, o sea, el debate y el microrrelato en sí tenía que estar relacionado con esas problemáticas. En ese sentido, podemos ver, yo estoy mencionando ya también porque es muy importante, esto es toda la desagregación para llegar a lo que es la parte del plano, y esto no viene obviamente en el libro, pero cuando yo hablo de que un chico va a hacer un microrrelato sobre estas temáticas, estas problemáticas sociales, ¿sí? No puedo perder de vista también los ejes articuladores. Por un lado, ahí está planteado que mi proyecto va a estar sobre, o va a desarrollar, o va a apuntar, o va a contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, principalmente, así está establecido.
Sin embargo, obviamente estamos hablando de español y el eje articulador de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, pues no pueden quedar alejados, ¿no? Pero yo quiero que observen cómo es que estos ejes articuladores no podemos perderlos de vista, inclusive en el plano didáctico. ¿Por qué? Porque realmente son estos puntos donde yo voy a contribuir al perfil de egreso y a esa nueva visión que se tiene de nuestro ciudadano o de nuestro alumno. O sea, la parte humanitaria no la puedo dejar de lado, la parte comunitaria. Entonces, cuando yo digo que voy a trabajar estos ejes articuladores, tengo que desarrollarlo también, tiene que verse. A lo mejor no lo hacemos de manera explícita, pero si nos ponemos a analizar las actividades, no podemos dejar de lado esto. Por ejemplo, en el caso del pensamiento crítico, hay un proceso, ¿no? O sea, dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento crítico. En las actividades que ustedes van a ir viendo, pues obviamente el muchacho identifica problemas, el muchacho identifica, discrimina datos, se cuestiona, corrige, hace hipótesis, se regresa en ese reorientar, en ese avanzamos y seguimos, ¿sí? Toma decisiones. Al hacer todo este tipo de actividades relacionadas con el debate o con el microrrelato, pues estoy desarrollando el pensamiento crítico. Entonces, no puedo dejar de lado eso y ser consciente de que hacia allá voy a ir. No es nada más aislar la parte del contenido, de las temáticas, porque entonces estamos trabajando bajo el modelo anterior. Y hay que ver la diferencia, ¿no? Hay algunos ejes articuladores implícitos, inclusive, que no están declarados, pero que están. Pues si voy a tocar la problemática de la inclusión, de la equidad, etcétera, pues eso es parte de los ejes articuladores, ¿no? O sea, se están declarando que tenemos como ejes la inclusión, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable. Y en este proyecto yo puedo ver implícito al abordar esas problemáticas, estos ejes articuladores que no están declarados en el libro, pero que están ahí presentes. Posibilidades de vinculación con campos formativos, que es una cosa que ustedes van decidiendo al estar abordando los proyectos. Yo veo que en mi caso, aunque no está en el libro, digo, este es un ejemplo de un plano didáctico, ¿no? Del desarrollo de un proyecto, pero no lo es todo. Pues sí puedo vincularlo el debate y sobre todo el microrrelato, con lenguas indígenas, o sea, lo que es al interior de mi campo formativo, de lo que es lenguajes, pero también puede salir, ¿ok? A las cuestiones de los campos de lo humano y lo comunitario, y en general en todos. El debate es una herramienta argumentativa que puede ser desarrollada en todos los campos formativos. La que sigue, maestra. Por favor. Y aquí ya tenemos los momentos, las fases de preparación, la fase de acción y la fase de intervención, con sus diferentes momentos. Hay una peculiaridad en el caso de lenguajes, ¿no? Y de español, que nos desagregaron muchos momentos. Y hay que irlos, la verdad es que eso es yo lo veo sencillo, nada más de que ir encontrándole la lógica. Pero tiene una ventaja, maestros de primaria, a diferencia de secundaria. Ustedes ya tienen un esqueleto del plano didáctico. Lo que yo hice aquí en estas tablitas es ir desagregando cada una de manera sintética, obviamente, o parafraseada de lo que viene aquí en el texto, de lo que serían las actividades que competen a cada uno de los momentos y de las fases. Esa es una superventaja. Ahora, estoy metiendo, viene momento, viene el propósito, el plano didáctico, y me dejé una columna aparte de evaluación formativa integrada. Quiero aclarar esto, no es que la evaluación formativa sea parte, la dejé ahí porque quiero que se precise cómo inclusive dentro de este desarrollo del proyecto están ya puntualizadas gran parte de las actividades de evaluación que usted puede considerar para poder ir generando evidencias para respaldar esa calificación que no podemos dejar, que todavía nos podemos quitar, aún y que estemos hablando de un modelo humanitario, ¿no? Entonces, seguimos dando notas numéricas, pero lo importante de la evaluación formativa es que te dé la evidencia, te dé la información objetiva, ¿sí? De cómo se desarrolló tu alumno durante todo este proceso de aprendizaje y que tú puedas
tener un respaldo de esa calificación. Es un punto muy importante y lejos de que esto ustedes lo pueden ver en el libro, pero sí es un punto muy importante decir que mi calificación, que la calificación numérica tiene que tener ese respaldo. O sea, no es un 7 porque entregó 7 actividades. Es un 7 porque yo tengo un registro con una serie de indicadores que me va arrojando cada uno de estos medios, instrumentos, técnicas de evaluación formativa y que me van a respaldar esa calificación. Entonces, usted ya tiene una ventaja. Ahí ya está al menos puesto una pauta en el proyecto de cómo evaluar, qué evaluar y cómo evaluar. Ahora, si yo observo la tabla, lógicamente va de derecha a izquierda, pero yo sí quisiera más bien empezar con la parte de la evaluación formativa, ¿no? Porque aunque a veces la dejamos al final, la evaluación es el punto de partida, el que yo establezca qué voy a evaluar, ¿sí? Entonces, de ese proyecto, para mí es el punto de partida en todo el proyecto. Entonces, ahí tenemos los tres momentos, identificamos la problemática. ¿Cómo la identifico en este caso del debate? Pues ahí viene un relato, ¿verdad? En su libro, un relato donde se comenta una problemática sobre salud, donde se van a generar ahí comentarios entre los personajes, ¿verdad? Los personajes opinan una cosa, otros opinan otra. Ya sabemos que esta parte de identificación o este momento es para que llevemos al alumno de manera guiada a que vaya identificando, bueno, cuál es la problemática, ¿sí? En este caso es una problemática sobre salud, que es uno de los puntos que me está mencionando el PDA. Pero, sin embargo, también podemos ir implícitamente, vamos viendo cómo es que se generan opiniones, ¿no? Sobre qué almorzar en un recreo de la escuela, ¿no? Y el que decide comer galletas y coca y el que decide comer fruta que no venden en la escuela, ¿no? Más o menos así es la historia. Pueden ver que a partir de esa actividad, eso del diario de observación no viene, maestros. Eso lo agregué yo, pero generalmente en esta evaluación formativa creo que una de las cosas que más debemos de manejar como maestros son diarios de registro, porque no basta con solo aplicar un instrumento de evaluación. Tengamos cuidado con eso. La evaluación formativa no es 100% instrumentalista. O sea, yo no porque aplique una lista de cotejo, ya evalué formativamente. Más bien, la evaluación formativa va a llegar cuando yo vea los resultados de esa lista de cotejo y entonces diga yo como maestro o él como alumno en su autoevaluación, en qué nivel estoy, ¿sí? ¿Qué es lo que logré, qué no es lo que logré y qué voy a hacer para poder avanzar? El instrumento por aplicarse no habla de evaluación formativa. Entonces tengamos nada más cuidado con eso. Entonces el diario para mí es uno de los instrumentos que más se pueden desarrollar. Pero hay otras técnicas, ahí vienen, ¿no? Preguntas al grupo, participación hay una dinámica que viene en el libro. Maestro, vuelvo a repetir, esto viene en el proyecto. O sea, más que espero que se haya quedado así en la presentación, más que algunas cosas que remarqué con otro color que yo añadí, porque son posibilidades para ir perfeccionando este proyecto. Recuperamos, ya sabemos que tenemos que establecer actividades, y ahí vienen actividades para ver qué tanto saben, ¿no? Sobre el debate, qué tanto sabe sobre el microrrelato, porque recuerden que estamos trabajando 2 por 1 en este proyecto, ¿sí? Están ahí, vienen actividades, en su libro ya están desarrolladas, bien, ahí estoy poniendo los instrumentos de evaluación. Después de esto vamos al momento de planificación, ya sabemos, valga la redundancia, qué es lo que sabemos, ¿verdad? Como grupo, porque aquí también hay que vernos en el todo siempre, no es, de hecho, una de las cosas que siempre se maneja, yo creo que ustedes lo entendieron, es que las actividades, trabajamos con un aprendizaje cooperativo, ¿no? Después de eso planificamos, ya viene en su libro el proceso, pero aquí sí también me quiero detener en ese proceso que se maneja ahí, o ese planificador o planeador, como lo quieran llamar, ¿sí? Que van identificando los pasos para llegar a desarrollar todo esto del debate sobre un microrrelato, en este caso. De ahí, maestros, es súper importante que ya que ya ustedes, de mutuo acuerdo, porque esto es así, ¿verdad? A partir de ahí te estoy dando las pautas de los criterios de evaluación que van a guiar el desarrollo del proyecto.
Entonces tenemos que rescatar y reafirmar, explicitar con los alumnos, porque también hay una cosa muy importante en esta cuestión de la evaluación. Yo voy a evaluar, o mi alumno va a tener que autoevaluarse con base a esos criterios de evaluación. O sea, no es por la actividad en sí, pero tenemos que ir desarrollando. Creo que ya me pasé, a ver, de tiempo, ¿nos le damos otra, maestra? Porque ya me están diciendo que ya me caí acá, no se crean. La intervención es igual, en este caso ahí vienen las cuestiones de lo que implica, perdón, se me hace que faltaba la acción, ¿es otra atrás, maestra? Me hace que se brincó, acción, bueno, si quiere la otra, no sé si venga, otra, maestra. Están en el orden. No. Se me hace que se brincó, pero bueno, está bien. En el Esta caso, es la que falta, sí, esta es la que estaba, es la 17, la que no se estaba preocupe. usted checando, Ok, y luego esta. a lo mejor en la pasada, porque viene la fase de la acción, no que van a decir que, ay, como que se brincó de la preparación a la intervención, sigue la fase de la acción. Y la acción no tiene pierde, aunque ahí vienen ciertos, dice, vayamos y volvamos y reorientemos y seguimos, perdón. Básicamente, en este momento de acción es llevar al alumno a través de las actividades a que comprenda cómo se desarrolla un debate y cómo se construye un microrrelato, ¿sí? Volvemos a lo mismo, tiene que haber las actividades que van a hablar. Este es el momento más largo. Este proyecto, aunque hay, para mí, o sea, para mínimo 20 sesiones, porque es un proyecto complicado. Entonces, en esta acción vamos a llevarlo a comprender todo esto, pero también vamos a ir realizando producciones parciales, que ese término ya lo habíamos trabajado en el modelo anterior, ¿no? Vamos a ir viendo paso a paso este proceso, vamos revisando, vamos retroalimentando, es muy importante la parte de la retroalimentación sobre qué es lo que decía, yo aplico una actividad evaluatoria, una técnica, un instrumento, pero yo tengo que retroalimentar. Si yo me quedo nada más con la información o mi alumno se queda con la información, si es que genera una autoevaluación o coevaluación, de nada me sirve. Eso no es evaluación formativa. Tengo que externar y tengo que establecer qué voy a hacer. Aunque hablamos de secuencias, o se menciona todavía la palabra secuencias didácticas, también creo que es un error, porque si el proceso no es lineal, aunque por orden ponemos paso 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O momentos o fases, no es así, porque por eso tenemos en el libro esos momentos que dicen reorientemos y seguimos, y sigamos. ¿Qué implica? Que voy a estar haciendo a la par de una actividad, ¿sí? O al desarrollar un criterio, desarrollar una actividad, pues tengo que evaluarla, y evalúo es retroalimento, ¿no? Entonces, así va, ¿no? Y en la intervención, pues ya tenemos que entrarle ahora sí, el muchacho ya terminó, de hecho se habla de primeras versiones, segundas versiones siempre. No hay una versión, o sea, no es una versión del producto, ya acabamos, ahí se va. No, hay una versión, hay una revisión. ¿A qué invita el maestro y al alumno? A estarse revisando las cosas y a estar retroalimentando lo que está haciendo. Entonces, por eso, ya después vamos a la fase de la intervención. Ahora sí, ya tenemos a la segunda versión, ya está pulida, está corregida y aumentada, ¿no? En este caso, tiene que haber mejora. Por eso digo que no es un proceso lineal, es flexible, va a ser en espiral, ¿no? O sea, vamos y venimos, porque el grupo no va todo igual, aparte. Hay unos que van en un punto y otros que van en otro. Entonces, sí es más trabajo, definitivamente para el maestro, pero con el tiempo uno se va habituando a trabajarlo así, ¿no? Terminamos con la intervención, pues que es presentar los productos, que es otro de los puntos que a veces se quedaban ahí en el cajón, solamente el maestro sabía qué es lo que había realizado al alumno, el grupo, el equipo, sin embargo no salía. Entonces ahora hay que presentarlos, y no solamente al salón. De hecho, en la parte de intervención habla de un punto donde salte del salón y ve el impacto que puede tener más allá del salón este resultado, o este producto, en este caso de hacer un microrrelato y de debatirlo. Y ya que lo presentamos, no se queda así, sino que en esta fase de intervención sí presentamos, pero aquí donde más vemos la parte de la autoevaluación, veo los resultados.
Y otra vez, el alumno empieza a ver qué es lo que hizo, qué es lo que tiene que mejorar para próximos debates. Entonces, aquí termina mi proyecto. Eso se queda, lo pueden ir viendo en el libro, pero creo que hay cosas que tenemos que ir cambiando si realmente esto de la nueva escuela mexicana tiene sus cosas diferentes a lo que se había estado manejando en los modelos anteriores. Espero haber sido un poquito clara en esa cuestión. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Continuamos. Pasamos a la otra diapositiva y empezamos con ética, naturaleza y sociedad. Maestros, aquí no me voy a como que a profundizar en darles todos los pasos de la metodología, sino más bien les voy a aplicar una síntesis de cómo llevar esto ya a la práctica, o sea, cómo verlo. Se podría decir que ahora sí que lo pueda tocar, que esté plasmado en algo en lo que yo estoy trabajando. Entonces, la metodología ya la conocemos, es una metodología que nos orienta a solucionar problemas, a generar distintas soluciones, y aquí vamos a ver un punto muy crítico porque nos lleva la metodología crítica didáctica que nos propone, que es el ABP, el aprendizaje basado en problemas, nos lleva a el crecimiento de un pensamiento crítico permanente, en donde vamos a ver como que esta parte de participación de nuestros alumnos. En la que sigue, en la siguiente diapositiva, vemos las fases, los momentos que son del ABP, y lo vamos a ver así. No les voy a especificar cada partecita de cada fase, pero lo que sí quiero es que vean esta imagen, vean los tres colores, y por ahí leí una preguntita que estaba en el chat y una vez la voy medio contestando, que cómo lo puede adaptar a los principios y todos estos principios a los campos formativos y sobre todo en la planeación de preescolar. Bueno, maestra, ¿cómo aplicarlo? Preescolar, primaria, secundaria, nivel superior, ahí está. De hecho, estos colorcitos que vemos, que son tres colorcitos, nos dan como que esa pauta, así como el lenguaje les maneja, planeación, acción, intervención. Aquí hay tres partes que son fundamentales: la problematización, la acción, solución y el valoremos la experiencia. Siguiendo estas tres premisas de que se haga todo el trabajo de cada una de las fases y que no pasemos estos tres elementos, nuestro ABP, nuestro aprendizaje basado en problemas, va a estar plasmado. ¿Cómo? Ustedes van a seleccionar un problema que yo les voy a decir, tiene que ser algo que esté visualmente y atractivamente para sus alumnos. Entonces, no podemos perdernos, ¿sí? Tiene que ser atractivo, tiene que ser de su realidad, de su contexto, para que ustedes puedan motivarlo. Luego pasamos a la acción-solución, donde ustedes tienen que encaminar todo el trabajo y estar viendo esa parte de lo que podemos trabajar siempre y cuando el alumno esté motivado a hacerlo. Y después valoramos la experiencia. ¿Qué quiere decir? La evaluación formativa que les han estado hablando las compañeras, en donde les dicen que ya viene, es cierto, en los libros de texto, en su generalidad, me apuesto a decir que casi en su 90% de todos los proyectos que he visto, ya tiene integrada la evaluación formativa, porque a nosotros en algún momento se nos hizo como que esta propuesta de ir viendo qué íbamos integrando en cada una de las fases y cómo llevábamos a la reflexión y al análisis. Pasamos en la siguiente y me voy a ir a la parte de sustento teórico, en el cual nosotros les planteamos el por qué. ¿Me pasa la siguiente,
por favor. Sí. Estos dos detalles ustedes lo tienen que considerar. Una, de hecho, cuando nos mandaron lo de Coursera, nos mandaron lo de la OIE, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, nos hicieron la propuesta en México Aprende y todo de cursos gratuitos sobre el ABP. Y en estos cursos te dejaba dos cosas claras. Uno, la mesa del aprendizaje, que tiene que quedarte muy clara, y la dos, que es el triángulo de competencias y habilidades. ¿Por qué manejo estas dos? Porque es lo principal y es lo básico que debes que aplicar tú en en un proyecto que quieras llevar en la metodología ABP. Tiene que ser útil, tiene que tener resultados exitosos y tiene que tener una invitación a la acción. Por eso, vamos a ver en la siguiente diapositiva que el proyecto que les pongo yo aquí como sugerencia, no es, de hecho, no es el proyecto que en algún momento yo trabajé, es uno paralelo, este es en tercer grado, y por ejemplo, todos los proyectos que ustedes van a encontrar de ABP, por inercia, todos tienen el sentido del pensamiento crítico, la interculturalidad crítica y la igualdad de género. Casi todos trabajan en eso, porque es una parte fundamental que se tenga que llevar y que la metodología lo incita. Entonces, tú no puedes decir, estos ejes articuladores no van. ¿Por qué les elegí este proyecto que es mis primeros pasos en la conservación y es sobre un croquis? Porque ahí es de los proyectos que no maneja el pensamiento crítico, pero sí la interculturalidad crítica. Y aquí es muy importante porque así como lo vemos en las propuestas de todo lo que es la taxonomía de Bloom y a la hora que nosotros establecemos nuestros objetivos, nuestros propósitos del proyecto, siempre vamos a tratar que nuestro proyecto se hable de habilidades blandas. ¿Qué quiere decir? Un aprendizaje basado en procesos. Aquí va lo de la evaluación formativa, un aprendizaje cooperativo, capacidades ejecutivas, como ya les dije, un pensamiento crítico es inherente, o sea, no puedes hablar de un ABP que no tenga pensamiento crítico, que no lleve al alumno que él pueda accionar a través de una conciencia crítica, que como lo vimos en la evaluación formativa y lo propone Freire, es lo que se quiere lograr, que el alumno llegue a esa conciencia crítica, llegue a ese pensamiento crítico y pueda hacer pensamiento creativo. Y aquí, en cuestión de las fases, en la fase muy importante, que es la de formulemos el problema y organicemos la experiencia, tenemos que dejar claro dos cosas. Los proyectos de ABP tienden a llevar la solución o todo el proyecto en dos cosas. La construcción del aprendizaje, ya sea para que tú reflexiones, resignifiques y puedas hacer un cambio en la idea mental que ya tienes de tu problema, de tu comunidad, o transformes la comunidad, transformes el fenómeno. Y en la siguiente, que es la donde yo les propongo, en la siguiente diapositiva, que yo les propongo esta parte de la evaluación formativa, solamente queda decir que la evaluación formativa ya está plasmada en los proyectos. No es necesario que ustedes tengan que construirla, más bien, ustedes lo que hacen es llevarla a la acción con los alumnos para que ellos puedan formular sus propios listas de cotejo, rúbricas o procedimientos evaluativos. Y su vinculación de la mayoría de todos los proyectos como estos va a estar enlazado muy completamente con lenguajes, saberes y pensamiento. Sí va con del humano a lo comunitario, pero yo creo que estos dos campos formativos son los que ejercen más presión en la cuestión de ética, naturaleza y sociedad. ¿Por qué? Por las asignaturas que en algún momento se pueden ver. Y pues de aquí yo les diría que no es por desmeritar, pero la cantidad de sesiones que a nosotros nos dicen es,
15 sesiones. Y aquí a lo mejor voy a entrar en debates y demás, pero 15 sesiones efectivas, maestra. Sí, hay proyectos que están diseñados para dos semanas, pero yo siempre les digo, está como en la regla 90-10, siempre tienes que irte el más menos 2. Entonces, la verdad es que los proyectos están diseñados con 15 sesiones. Trabajar menos es dañar, porque lo que ustedes tienen que lograr es una conciencia y un pensamiento crítico y una acción en el medio. Y si ustedes me dicen que eso lo pueden hacer en 2 sesiones, bienvenidos, se los aplaudo. Pero en su mayoría sí hay un trabajo detrás de todo ello. Es difícil en ocasiones, lleva tiempo, sí lleva tiempo. Nos tenemos que aprender la metodología, sí nos tenemos que aprender la metodología. Tenemos que conocer nuestra comunidad, sí, pero también es cierto que los beneficios son muchos, porque al final, cuando tú trabajas la metodología o tú creas un proyecto, en estas fases, tú puedes diseñar cualquier problemática social en algo bueno. Y le cedo la palabra a mi última compañera para que pueda ahí estar concluyendo. Muchas Hola, gracias, maestra. Adelante. Hola, buenas noches a todos y todas. Pues ya me tocó nada más despedir. Miren, yo voy a tratar de ser lo más breve posible, de dar algunas respuestas a lo que han estado preguntando en el chat, para no ahondar tanto en lo que ya mis compañeras han platicado, que me antecedieron, pero sí quiero puntualizar algunas cosas que siento que son muy importantes. Una, les voy a platicar un poquito del campo formativo de lo humano y lo comunitario, no tanto del campo, sino de la metodología, que sabemos que la propuesta no nos establece como en esta autonomía profesional y curricular, no establece como que te tienes que casar con una metodología. Sin embargo, cada campo formativo, por recomendación o porque así se asociaron según las especificidades del campo, asociarlas con unas metodologías. En este caso, de este campo formativo le corresponde aprendizaje de servicio. Esta es una metodología, pues a lo mejor para muchos de nosotros nueva, al igual que alumnos, por ejemplo, el STEAM, que también es una de las metodologías que poco hemos trabajado dentro del grupo. Y esta es una de las metodologías que yo considero la más como una metodología que ofrece esta oportunidad a las niñas y niños de ir concretándose como como parte de una sociedad donde tienen que establecer un servicio a su comunidad, a su escuela, a su aula, para lograr esta transformación de su propio entorno, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, todos, y lo mencionaron hace mis compañeras que me antecedieron, de esta importancia de que todos los proyectos educativos, todos parten de una problemática, de un tema de interés común, de una situación real, de un fenómeno, de un caso en particular, porque todo esto nos lleva a centrar a los niños y a las niñas en que esta situación pues es para mejorar esas situaciones que se van presentando en su vida cotidiana, ¿no? Si nos pudieran adelantar, por favor. Esta metodología, pues como ya todas tienen sus fases y sus momentos, esta también parte de 5 fases que todas tienen sus características muy puntuales para ir desarrollando, en este caso, cada uno de los aspectos, y que los niños y las niñas se logren apropiar, en este caso, de los procesos de desarrollo de aprendizaje, y esto a su vez de los mismos contenidos. Todas y cada una de las metodologías trabajan la evaluación formativa desde la parte esta de el inicio, que todas despiertan de una parte del diagnóstico. Al momento de que tú planteas una situación, empiezas a rescatar algunas preguntas detonadoras, algunas situaciones, para ir conociendo qué tienen esos niños y niñas, qué conocimientos tienen, qué experiencias, qué saberes. Entonces, esta facilidad nos permite ir guiando las actividades para lograr concretar el proyecto, ¿no? Conforme lo vamos desarrollando, pues se van viendo cada uno de estos aspectos y vamos a ir trabajando, llegando a la conclusión de esta metodología, es que las niñas y los niños al final logren plantear ya sea una exposición, un taller, una campaña, alguna parte de una propuesta de
fomentar una exposición, etcétera. Todo esto con el fin de que esta parte de la comunidad logre transformarse. Esta es la característica principal de la metodología. Nos hacen mucho hincapié sobre la temporalidad. La temporalidad realmente sí nos la marcaron como innovadores, pero realmente no hay algo que te cases con ello, y hay algo que está específico, lo mencionó la maestra Luisa al inicio, es dentro de nuestro programa analítico, al momento de plantear esta lectura de la realidad, esta parte del contexto de nuestras niñas y niños, tenemos que establecer los tiempos que nos van a ir marcando nuestros niños al momento de ir desarrollando cada una de las fases y cada uno de los momentos que se vinculan dentro de las metodologías. Es decir, si tus niños, dices tú, pues a lo mejor mis alumnos que están en primero A, yo considero que las actividades yo las voy a abarcar hasta este punto, ¿no? Hasta, vamos a decir, hasta el número 2. Sin embargo, mi compañera del grupo del primero B dice, no, mis niños y niñas requieren abordar un poco porque según el diagnóstico de las preguntas que yo abarqué dentro de las preguntas detonadoras, considero que tengo que ahondar un poco más sobre el caso que se les presentó, entonces me voy a detener un poco más, entonces ya me voy a alargar, a lo mejor voy a ocupar una sesión adicional. En eso comentaba la maestra Luisa, que esa es la importancia de tener ese conocimiento de nuestras niñas y nuestros niños para poder ir aterrizando hasta dónde voy a ir llegando yo con cada una de las actividades que plantean los proyectos. Entonces, esta es una de las cosas que creemos que ustedes deberían de las y de los docentes considerar esta parte de esta lectura de la realidad y ir aparte, previo a que ustedes conozcan y vean los proyectos, sepan hasta dónde van a ir llegando. Esa es parte de los momentos de la planeación, saber cuáles son las actividades que me van a permitir ir avanzando y cuánto es el tiempo que yo les voy a ir dedicando. Mencionaban también ahí sobre lo de preescolar. Le comento a la maestra que ya están trabajando también con los materiales de preescolar. Este año van a salir también algo muy similar con los proyectos. También no hay un tiempo establecido. Vienen también de esta misma encaminados con el trabajo de proyectos, con el trabajo de que ustedes también tienen esa facilidad, que ya están muy familiarizados con el trabajo de proyectos, pero vienen encaminados igual con las 4 metodologías y con los 4 campos formativos. Igual, podríamos darle a la otra. Solamente voy a ahondar un poquito en lo que comentó la maestra Anel sobre esta parte de la vinculación, que creo que es bien importante, porque lo comentó la maestra Luisa, no hay un tiempo determinado para decir, yo tengo que acabarme todos los contenidos o hacer todos los proyectos del campo de saberes o todos los proyectos de ética, porque nunca vamos a acabar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como docente? Es decir, tengo que seleccionar, desde que yo estoy elaborando mi programa analítico, por eso se dice que el programa analítico es un programa vivo, que está en constante transformación y en constante cambio, es decir, es saber, por eso también esta parte de la evaluación formativa es bien importante, porque nos permite ir haciendo un stop en cada momento o en cada fase o en cada elemento que yo considere que es pertinente evaluar y saber si mis niños y mis niñas están entendiendo esas tareas educativas que se requieren durante todo el proceso del proyecto, ¿no? Entonces, esta parte de la vinculación es muy importante porque me permite a mí saber de un proyecto, qué otros proyectos o más bien qué otros campos formativos, qué otros contenidos y procesos de desarrollo le estoy abonando a mi proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo este ejemplo ahí se llama Expoactívate, que ese es uno de los que se elaboré. Este está enfocado en de lo humano y lo comunitario, como así lo comenté, y ahí está el proceso de desarrollo de aprendizaje. Le damos a la siguiente. Pero al momento que tú vas desarrollando algunas actividades dentro de los proyectos, por eso esta invitación que se hace a través de las convocatorias a nivel nacional a participar de docentes frente a grupo, te da cierta expertise o ya pones un poquito de tu experiencia que has tenido frente a grupo, entonces vas viendo qué es lo que los niños requieren para trabajar o cómo le puedes ir abonando a los proyectos. Entonces, por ejemplo, en este se requiere que hagan una entrevista. Entonces, en esa
en esa entrevista, pues ya lo estás relacionando, correlacionando con otro campo formativo, con otro contenido, con otro proceso de desarrollo, y así le estás abonando ya, como poniéndole un checklist a tu programa sintético, ¿no? Y así, conforme se va desarrollando, se van trabajando más actividades dentro de este proyecto, vamos viendo que hay más campos formativos, hay más procesos de desarrollo que le van sumando, ¿no? Entonces, esta parte de la vinculación que las y los docentes es bien importante que ellos estén conscientes, porque así también no se sienten agobiados de que a lo mejor no están avanzando en su programa sintético o en su programa analítico, porque dices que me faltan muchos, no he terminado. No, porque se están vinculando unos a otros y eso te permite dar continuidad. Y eso también nos permite ir haciendo, por ejemplo, este que te hizo una entrevista, aquí es donde hago, a ver, como docente voy a hacer un alto y saber si mis niños y mis niñas están comprendiendo o familiarizándose con esta parte del aprendizaje que corresponde a la entrevista, ¿no? Como dijo la maestra Luisa, elaboro un instrumento de evaluación que me permita recoger esta información muy precisa sobre este avance. Si no estoy logrando, entonces puedo cambiar la actividad o bien sigo avanzando en el proyecto, pero habrá otro proyecto que me tenga que sumar a esta parte de la entrevista. Entonces, esta es una forma muy diferente de lo que estábamos acostumbrados a hacer dentro de otras propuestas pedagógicas de curriculares, ¿no? Que decías tú, bueno, y la entrevista, pues hagan unas preguntas, contesten y guarden su cuaderno, ¿no? Sino que realmente en la entrevista vayan las niñas y los niños, vayan a preguntarle a su mamá o a su papá o a un familiar sobre los juegos tradicionales que ellos tenían de niños o de niñas que eran pequeños, y vayan y ya una vez que recogen esa información, pues te das cuenta si recogieron la información que se solicitaba en las preguntas, si su discurso fue claro porque las preguntas respondieron. Entonces, todo ese tipo de información te va arrojando al momento que vas avanzando. Entonces, por eso es muy importante hacer esta pausa y realmente aplicar los instrumentos de evaluación que te van a dar esa certeza que las niñas y los niños van aprendiendo o van apropiándose de ellos. Y déjame, digo, yo hasta aquí quiero avanzar para ir contestando algunas preguntas. Exactamente, los tiempos no son rígidos, cada uno de ustedes. Claro, hay proyectos que son de mediano, de largo y de corto plazo. Por ejemplo, si tú me preguntaras por este en específico, yo te diría, yo lo hice pensándolo en 2 semanas, pero ahorita la maestra Nel te dijo, yo lo hice para 20 sesiones. Y así hay proyectos, por ejemplo, hay un huerto que tienen que hacer, pues obviamente no es de un día para otro, tiene un tiempo más establecido para poder ahondar en ese seguimiento del crecimiento de las plantas, etcétera, ¿no? Entonces hay proyectos que llevan más tiempo unos que otros. Aquí lo importante, y se los hacemos como mucho hincapié a las y los docentes, es que estén conscientes que todos los contenidos del programa sintético son de observancia nacional. Todos se tienen que ver de alguna u otra manera. Por eso esta vinculación te va a permitir como ir poniendo ese checklist de los que ya abonaste o de los que ya te hiciste, lograste consolidar y cuáles son los que te hacen falta lograr, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta evaluación formativa, ir poniéndole palomita a aquellos que ya los niños y las niñas han logrado apropiarse, ¿no? Ok, maestra, muchísimas gracias. Por aquí la maestra ya estuvo leyendo algunas preguntas. No sé si, como estaba compartiendo, no las vi, pero si alguna de las maestras ponentes identificó alguna pregunta que pueda responder, se los agradecemos de las que están en el chat, o si alguien gusta levantar la mano para iniciar con las preguntas, por favor. Adelante, maestra Nelly. Sí, yo hice la pregunta con respecto al enfoque STEAM, que si, cómo hacerle el docente para que el alumno no sienta que que se le va a estar evaluando, o sea, ellos lo ven como que es un examen. Entonces, pero ya a la vez, como estuve viendo y tomé capturas de pantalla precisamente de las formas de evaluación formativa, entonces ya con eso ya me
me contestan eso. O sea, yo que el alumno no considere de que otra vez examen, y más en el nivel de secundaria. Bueno, voy a tomar ahí la palabra, si me permiten. Realmente tenemos que transitar en esta cultura de evaluación en donde quitar esta palabra examen, no sé que es complejo porque estamos tan acostumbrados y estamos tan familiarizados con un examen, no sé, de tipo objetivo. Sin embargo, hoy es necesario que cambiemos vayamos cambiando esta idea. Nosotros como maestros, como los profesionales de la educación, por supuesto, llevarlo también con los alumnos y luego la parte compleja de llevarlo también a las familias, ¿no? Eh, la evaluación formativa es del día a día, es del poco a poco, del cómo voy avanzando. Por eso hay que tender a la autoevaluación, en donde podamos darle nosotros al estudiante estos aspectos, pero también que ellos los generen, de cómo voy avanzando, qué voy logrando, comparando con lo que yo era capaz de hacer ayer, hace un momento, y cómo voy incrementando, ¿no? Entonces, sí, sé que es muy complicado, también trabajo en secundaria y sé que es muy complicado quitar esta parte de un examen, ¿no? A veces hasta nos lo piden como de forma normativa las autoridades, pero debemos de ir restando. En la metodología de proyectos es imposible como que todo evaluarlo con un examen, o sea, es la práctica, es el día a día y llegar a la producción final, a las construcciones finales. Entonces, bueno, ahí entiendo que es parte de la cultura institucional, pero pues en la medida de lo posible ir dando esta diferencia en donde los exámenes tendríamos que considerarlos de otra manera. ¿Sí? Gracias. Voy Gracias, a maestra. Adelante. quiero hacer una intervención nada más, aunque disculpe que no abra la cámara, pero es que también estoy en otra reunión al mismo tiempo. En cuanto a esto de los exámenes, creo que quiero entenderla, que es la parte de que como tenemos que estar siempre como que valorando, ¿no? Los logros de los aprendizajes y estar haciendo exámenes. El término está mal, o sea, está mal empleado definitivamente, pero yo creo que aquí tiene mucho que ver. Hay otro aspecto que tenemos que cambiar como maestros y es la parte del diálogo con el muchacho, ¿no? De este entendimiento mutuo que debemos de tener con él, de platicar, de que el examen es más divertido hacer el examen en pareja, es más divertido hacer un examen en equipo, ¿sí? Es más divertido que entre ellos se revisen y vean y se comparen y, ay, ¿qué sacaste? ¿Por qué le equivocaste? O sea, ¿cuál fue tu respuesta? Digo, esas actividades yo las hago, ¿no? Entonces, creo que eso va como que minimizando ese horror, ¿verdad? De tener un examen, ¿no? Entonces, cambiar, creo que las formas, ¿no? En las que hemos estado trabajando. eh, y, y ahora hay que cuidar, ¿no? O sea, el examen definitivamente, pues básicamente vamos a trabajar la parte de los conocimientos, ¿no? Es realmente en el proceso, en el desempeño, donde nosotros vamos a revisar o valorar lo que son las habilidades, las actitudes y las disposiciones emocionales que tiene el alumno, porque también no hay que olvidar, o sea, a veces digo, español pasa mucho, ¿no? De repente somos súper instrumentales, o sea, vamos a habilidades de lectura, de escritura. Sin embargo, en esta nueva escuela mexicana, nosotros no solamente valoramos esa parte de la habilidad, sino que vamos a ir a también establecer, ahora sí que parámetros de cómo ir valorando si mi alumno está cambiando de actitudes, si está generando realmente propuestas, si está siendo creativo, si está siendo inclusivo, si está desarrollando trabajo colaborativo, si se siente a gusto, si no se siente a gusto, etcétera, etcétera. Entonces, pero el examen en sí, creo que hay formas de irlo trabajando. No es el único instrumento definitivamente para ir midiendo los logros de los muchachos, ni al final, pero sí tenemos que ir jugando a cambiar esa forma de verlo así tan espantoso que a veces tenemos. Voy a contestar una pregunta que menciona ahí la maestra Mayra Verónica. Dice, buenas noches, en una conferencia que sí mencionaron que se podían buscar proyectos de los 4 campos en los que los PDA están relacionados de establecer una vinculación.
¿Es conveniente y qué metodología se utilizaría? ¿Se tendría que trabajar las 4 metodologías? ¿Se puede realizar una sola? Sí se pueden vincular. Lo hemos tratado tratado de hacer nosotros en una vinculación de planeación diaria y tratas de vincularlos, los trabajas con la metodología que le corresponde a cada campo formativo. Pero aquí lo interesante es, por eso la temporalidad ustedes se las van a dar, porque hay, por ejemplo, no sé, si te dicen en un proyecto, pregunta a tus familiares sobre juegos tradicionales, pues eso se lo vas a encargar de tarea. Yo ya no me voy o sea, ya tendría que yo trabajar otra actividad de otro campo formativo, a lo mejor de un instructivo de los juegos tradicionales de que le corresponde al lenguaje, ¿no? Entonces ya empiezo a meter, a trabajar esa parte del instructivo con los juegos tradicionales, etcétera, pero pues ya, porque pues lo demás se los encargué de tarea porque la actividad era muy chiquita. Por eso ustedes tienen que establecer esos tiempos y las actividades te van diciendo, te van marcando, algunas te van marcando si es de tarea o lo puedo hacer en 1 hora o a lo mejor requiero todo el día para hacer la actividad porque implica muchas actividades, ¿no? Entonces, por eso es importante el análisis previo de los proyectos y que traten ustedes más que todo de encontrar esa vinculación para que no se agobien tratando de abarcar todos los proyectos educativos en todo el ciclo escolar, porque nunca vamos a acabar. O sea, si te dedicas a hacer cada uno de los proyectos de todos los campos formativos, pues nos vemos hasta el 2030, yo creo. Sí, porque todos tienen su diferente temporalidad. Entonces, por eso es muy importante que el maestro encuentre esa vinculación entre los diferentes, que es lo que yo les hago mucho hincapié cuando me toca estar frente a docentes, es que encuentren esa vinculación que les permita irles abonando a su programa sintético y puedan ir marcando y ir avanzando. Y sin querer queriendo, digo, esta parte de la aplicación es bien importante porque es la diferencia. Los contenidos realmente no cambian. Si tú haces una distinción, la multiplicación sigue siendo la multiplicación, las fracciones son las fracciones, el instructivo es el instructivo en el programa 2011, 2017 y 2022, ¿no? Aquí la diferencia es la aplicación, que tiene una diferencia muy importante porque realmente antes hacíamos hacíamos un anuncio publicitario, ay, qué bonito, lo pintamos y lo guardábamos en la libreta, ¿no? Ahora es entender el anuncio publicitario porque vamos a anunciar que vamos a hacer una venta para X cosa, recaudar fondos, que ese es mi proyecto, ¿no? Ok, vamos a ver si el anuncio que estoy haciendo llama la atención a las gentes que queremos anunciar que estamos vendiendo, que estamos a hacer una exposición, si la gente llegó, todo eso es porque lo estamos aplicando a algo real, algo que el niño está viviendo, o si vamos a hacer una invitación, realmente los invitados llegaron a la fiesta, realmente los niños llegaron a la hora que se les indicó en la invitación. Entonces, por eso, esa es la diferencia de este nuevo plan de estudios, la aplicación, el que se está realizando dentro de un contexto, de una situación y que tiene una utilidad para su beneficio, ¿no? Ok, maestra, muchísimas gracias. Adelante, maestra Pamela. Perdón, es que están Sí, haciendo también unas preguntas ahí por el chat, pero no sé si quiera la maestra Sale ahorita levantar la mano para que le puedan contestar. Sí, sí. Adelante, maestra Pamela. Y ahorita, si las ponentes pueden ir revisando las preguntas y una vez que termine, irlas respondiendo. Adelante, maestra Pamela. sí, buenas noches. Quería comentar sobre lo que decían ahorita que hablaban de los exámenes. Es bien difícil quitar eso de las escuelas, porque nosotros decidimos como escuela, trabajo en una escuela primaria, que no hubiera exámenes, porque la evaluación formativa pues nos iba dando elementos para saber si los alumnos estaban adquiriendo los conocimientos. Entonces decidimos en consejo técnico quitar los exámenes de los trimestrales. Pues los papás de que luego, es que ¿por qué no va a haber exámenes? ¿Qué está pasando? Y se empezaron a levantar los papás y de que llegaban a la dirección, yo tengo ahí puesto de subdirectora y llegaban, es que ¿cómo que no va a haber exámenes? Entonces, trabajar con los papás en ese aspecto, está complicado y pues hay que trabajar mucho en eso y hacerlos reflexionar y concientizar
que la nueva reforma y que todas estas metodologías que vamos a trabajar, que estamos trabajando, pues nos van a dar todos los elementos, pero una parte bien importante es concientizar a los padres de familia. Es algo que con lo que hemos estado nosotros lidiando mucho ahí en las escuelas. Gracias, maestra Pamela. Adelante, maestra Salia. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ah, ok, gracias. Bueno, mi pregunta es porque yo también tengo función de subdirección y yo estoy al pendiente de revisar las planeaciones de los maestros. En un principio el inspector nos decía que les pidiéramos a los profesores que acomodaran el programa analítico para trabajar un proyecto para 15 días. Y él inclusive nos hizo el formato para el programa analítico, nos puso así todos los meses, nos acomodó por fase los contenidos mero arriba y ya luego los profes fueron seleccionando desde el ciclo escolar pasado a acomodarlos por mes. Entonces, nos pedía que acomodáramos uno para cada 15 días, ¿verdad? O sea, entonces iban 2 PDA por mes, pero de cada campo formativo. Ahorita estoy escuchando que la sugerencia es, pues, que se abarca para 15 sesiones, eso sería 3 semanas. Pues, considerando que a veces, ¿verdad? Que hay días que por una u otra situación se pierden, pues, mi idea es, entonces, lo recomendable es acomodar, ¿verdad? Para un mes o cómo podría ser lo más adecuado. Y si por ejemplo estaría bien que, sí, ya sea que un solo proyecto, o sea, en un solo proyecto abarcar los 4 campos formativos o un proyecto por campo formativo, esa sería mi pregunta. Maestra, bueno, yo no sé qué puedan agregarle ahí mis compañeras, pero yo veo ahí dos factores muy importantes. Uno, el programa analítico que ustedes tienen que de alguna manera tenerlo visible, o sea, que ustedes lo puedan estructurar bien por fases, cuántos contenidos, cuántos PDA, pero no es distribuir, aquí no se hace como que una división de tantos días, tantos PDA, tantos contenidos, sino más bien es de su programa analítico, ustedes se supone que hacen una prioridad. Entonces, esa prioridad de ahí parten ustedes. Y el otro factor que yo veo es, necesitamos conocer muy bien a la comunidad, como decían las compañeras, para poder ahora sí que establecer tiempos y no decirles al profe, en un mes tienes que ver tanto, sino más bien conocer su contexto, conocer su realidad, ser consciente de lo que tiene y no de alumnados y ahí poder establecer ya temporalidades. Algo que yo les decía y los he manejado mucho. Yo creo que si no conocemos las metodologías o todavía no traemos esa práctica de dominar las metodologías, no es bueno empezar a vincularlas o a integrarlas. ¿Por qué? Porque sería bueno que primero cada profe descubriera cómo trabajar las metodologías desde su contexto y luego después ya, ahora sí que como dijo mi compañera, una tarea muy titánica, ahora sí pues ya dedicar a hacer este encuadre en donde pueda juntar varios campos formativos, varias metodologías. Pero mientras no conozcamos la esencia de cada metodología y no tengamos como esa praxis de tantos proyectos he podido trabajar con los alumnos y se lleva este procedimiento, no es posible como que diga un mes, 2 meses, o vean ya los 4 campos formativos juntos durante el mes.
Por ahí en una pregunta anterior que se le fue del profe Arturo, tengo entendido que decía de la pedagogía activa. Aquí tiene mucho que ver. La pedagogía activa está presente en las 4 metodologías sociocríticas. O sea, si no partimos de la acción, si no partimos de lo que el alumno está teniendo él en su realidad, en su contexto, no podemos avanzar. Entonces, eso es muy importante. No sé qué puedan darles de visión mis compañeras, pero yo diría que primero vea esos 2 factores. Analicen a forma escolar esos 2 factores, tanto los docentes que puedan estar con ustedes integrando esta parte de qué tanto conocen las metodologías, hasta dónde las han trabajado, cuánto tiempo se llevan, qué proyectos han sido exitosos, no exitosos, o hasta dónde ven posible la interacción de la comunidad, y de ahí ya puedan determinar ustedes cómo distribuirla. Pero lo que sí se me hace muy difícil es que usted diga, tengo tantos contenidos, tengo tantos PDA, divido esos en los días del calendario escolar y me dan tanto. Eso sí lo veo muy difícil, porque creo que entonces no estamos dándole la flexibilidad y la autonomía al docente, que es la que se le está buscando Sí. con estas metodologías. Y Bueno, más que nada más todo, quisiera aclarar una cosa. Nosotros iniciamos el programa analítico el ciclo escolar pasado, cuando todavía no teníamos los libros y cuando pues todavía no empezábamos con la práctica. De hecho, sí, en este ciclo escolar que ya está la práctica, cada junta de consejo técnico se dedica un espacio de tiempo para eso, para hacer el ajuste del programa analítico de lo que ya estaba acomodado desde el ciclo escolar pasado, y ya los maestros acomodan los contenidos según si les sirve a como los habían acomodado en ese mes, si no, pero y es lo que estamos viendo, ¿verdad? De que a veces es cierto, me dicen los maestros, no duran para las 2 semanas a como había empezado más o menos a acomodarlos, sino que sí muchas veces están tardando así, 3 semanas en darlo, o por ejemplo, este, en este año estamos haciendo proyectos integradores, para luego trabajar con los padres de familia, exponer, digamos que se hace como una exposición enfocada a un proyecto que es durante todo un mes, por ejemplo, pero de un campo formativo distinto para que los padres de familia vayan viendo, ¿verdad?, la manera de ahora que se va a trabajar. En este caso, empezamos primero con lenguajes, ¿verdad? Hicimos un festival de artes. Y luego, para el de saberes, después ahorita se acaba de presentar, enfocado en el de ética, naturaleza y sociedades. Y ya nada más nos va a faltar uno. Y es lo que se ha estado viendo, ¿verdad? Que más o menos se abarca 3 semanas o hasta un mes, este, por eso preciso, para esa flexibilidad que usted nos comenta. Muchas gracias. y más que todo, Muchas gracias, maestros. Disculpen, un Sí. aviso, está en el chat la lista de asistencia para que por favor accedan al enlace y nos puedan responder ahí la lista. Y aquí en el chat también están dando respuesta a nuestros ponentes a algunas preguntas. Vamos a terminar con la intervención, vamos a terminar la sesión con la intervención de la maestra María Luisa, que es la que tiene la mano levantada, y vamos a continuar con estas sesiones que son de gran aprendizaje y de mucho provecho para todos. ¿Ok? Adelante, maestra. Yo lo que quiero comentar es que, bueno, creo que todos por ordenanza federal comenzamos en enero 2023 a trabajar con esto de programa analítico, ¿no? Obviamente sin conocerlo, sin saberlo, aún estando en este equipo de innovadores y haber pasado por procesos de estar estudiando materiales y capacitaciones directas con las personas que generan, ¿no?, todos estos materiales, pues por supuesto que tuve dudas y cometí errores. La verdad es que yo quiero reconocer la función de este inspector que comentan, ¿verdad? Quien sea, en donde, bueno, se pone a generar una idea. Ahorita yo podría juzgar
y no quiero decirlo de esa forma, sino podría juzgar que esté equivocado. Sin embargo, en enero de 2023, todos no, creo que no sabíamos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, atreverse a dar esta idea y tratar de acompañar y de guiar, la verdad es que fue bastante de reconocer. Si lo digo porque soy parte de un equipo de inspección en donde pues tratas ahí de sobrellevar, ¿no? Y tratar de dirigir una zona escolar. Entonces, ahorita, después de ya un tiempo y de estar en capacitaciones, ustedes están en esta disposición de aprender más y de saber más, ya tener los materiales, ya tener una práctica, una experiencia, creo que podemos hacer mejor las cosas, ¿verdad? Y siento que el próximo ciclo escolar deberemos de tener un programa analítico más intencionado y más correcto, por llamarlo de esta forma. Pero pues sí, definitivo, reconocer el trabajo que todos en sus funciones con esfuerzo han realizado, reconocer que nos hemos equivocado, porque esa es la oportunidad y la pauta de aprender y de comprometernos a hacer mejor, de compartir esto que ya sabes ahora, de que esto que vas aprendiendo. Y pues bueno, no quiero decir que justifico lo que se ha hecho, pero sí me siento parte de lo difícil que es tratar de acompañar a los colectivos docentes cuando no tienes como mucha claridad por parte de las autoridades a nivel federal, etcétera, ¿no? Entonces nada más quería comentarle eso a la maestra para que le dé una felicitación al maestro, al inspector que tenga por atreverse a ayudar en un momento donde estábamos como cegados, ¿no? Como con los ojos vendados. Es lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, maestra María Luisa. Gracias. Insisto en que están la lista de asistencia para que no olviden anotarse y más adelante vamos a seguir abordando este tipo de temas que son de gran interés y de mucho aprendizaje para todos, ya que forman parte del quehacer cotidiano de cada uno de los participantes de estas sesiones. Me voy a permitir compartir por parte de la universidad un reconocimiento para nuestras ponentes. Déjenme. Lo hago porque aquí en este Zoom que a veces nos... Déjenme ver dónde está. Voy a compartir solamente uno y me voy a permitir leerlo. La Universidad de Pedagogía Aplicada otorga el presente reconocimiento a la maestra Aide de Alba Núñez por su participación como ponente en la masterclass Los proyectos didácticos en la innovación de los libros. Agradecemos su colaboración y disposición de compartir sus conocimientos con nuestra comunidad educativa. La presente se extiende en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 20 días del mes de marzo del 2024. A todas y a cada una de nuestras ponentes se les va a hacer llegar su reconocimiento y estamos muy contentos y muy agradecidos por su participación. Les comento que dieron respuesta, maestros participantes, a algunas de las preguntas en el chat y no me queda más que agradecerles a todos su participación en esta masterclass. Les doy la más cordial despedida a todos en esta noche y les deseo que pasen un buen descanso. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bien. Gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.